Hoy en el Telón y la Estrella recibimos a dos Miguel Ángeles, Miguel Ángel Martínez, hola sí. Miguel Ángel, ¿Qué tal? Y Miguel Ángel Nava. Buenas tardes. Miguel Ángel Martínez es actor y Miguel Ángel Nava es músico, y los dos formáis parte o componéis Tierra de Sefarad, que nos llamó mucho la atención. Pudimos ver vuestra actuación en Centro Sefarad Israel, y no es común que se teatralicen o que se pongan en escena textos que tengan que ver con la tradición judía en España. Por eso os hemos invitado para que nos habléis de cómo surge este proyecto Tierra de Sefarad. Bueno, somos Cuentos y Cantos, el nombre que nos damos. Soy un músico y un actor. Y surgió, pues como muchas de las cosas que surgen así por improvisación, ¿no? Es decir, fue a raíz de un Madrid de cuento, ¿no, Miguel? Que Marina Navarro, que entonces organizaba a través de las bibliotecas públicas este evento, participaba la Casa Sefarad y nos pidió, dice, y bueno, ya que vais allí, ¿por qué no preparamos algo que tenga relación? Y así surgió preparar un espectáculo sobre los sefardíes, sobre la tradición oral sefardí, que no conocíamos prácticamente, que nunca habíamos hecho nada. Pero bueno, esto lo hacemos continuamente, es decir, que pasamos de un autor a otro, de una región del mundo a otra, y surgió así. Empezamos a investigar sobre la tradición oral, sobre los romances y sobre todo algunos cuentos, que es un poco lo que hacemos como grupo, ¿no? Cuentos contados con música, teatralizados, ¿no? A veces con más elementos, a veces con menos, y así empezó el camino, y llegamos a hacer un espectáculo sobre la diáspora sefardí a través de sus cuentos y romances cortitos, y contando un poco cómo había sido, ¿no? Desde la expulsión de los reyes católicos, de los judíos españoles, de los sefardíes. Es una manera estupenda de dar a conocer esa parte de la historia de España, ¿no? Sí, a nosotros nos parece que se juntan además dos disciplinas, como es la palabra desarropada, digamos, la palabra no teatralizada, sino narrada, y la música. Entonces son como dos lenguajes que enseguida dialogan perfectamente y que uno complementa al otro. Y eso, siempre nos ha interesado trabajar ahí textos, y sobre los textos luego pues buscar la parte musical que recrea o que de alguna manera arropa esa dirección de la palabra. Y bueno, y ahí Sefarad, la tierra de Sefarad, que es uno de los espectáculos, pues surgió así también, como recopilación de textos, de cuentos, y la parte musical que también siempre acompaña. Es más complicado poner música a estos textos, porque los textos están con más o menos variaciones inevitables con el paso del tiempo, ¿no? Pero la música no se sabe cómo se tocaban, cómo se cantaban realmente esas sí, bueno, hay muchos composiciones, ¿no? Empieza a haber muchos estudios y mucha documentación y bueno, hay bastante aproximación ya, ¿no? Pero bueno, yo que por ejemplo trabajo luego partes musicales sola como tal, ¿no? Hay mucha diferencia. Yo cuando doy un concierto de música, pues es un concierto de música y las canciones son las canciones y los temas son los temas. Pero en el trabajo que hacemos Miguel y yo, claro, eso no es tan cerrado, porque la música está como continuamente estableciendo un diálogo con la palabra y persiguiendo a la palabra, y la palabra persigue a la música, de tal manera que la música tiene un grado de improvisación también muy abierto, igual que la palabra también, pero de tal manera que los temas no es que empiezan aquí y acaban aquí, empiezan aquí y acaban donde realmente acabamos ese día, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho, porque cada día la actuación se hace viva y se hace nueva y se recrea continuamente. No, y por otro lado también, bueno, es que Miguel no lo cuenta, pero es que Miguel, su aspecto musical es muy amplio. Entonces él tiene un grupo de música medieval, entonces toca violas, toca violín, toca de todo, y bueno, este tipo de temas relacionados con todo este mundo sefardí y tal, o sea, conoce mucho. O sea, que claro, con la música medieval eso ya lo tenías, claro, ya lo aportabas venía a Tierra de Sefarad. Y luego lo que comentabas sobre la historia de cómo llegamos ahí, es verdad que sorprende, porque nosotros, bueno,
venimos de psicología, somos psicólogos, luego empezamos Miguel con la música, yo con el teatro, pero esta parte de la historia de España es verdad que es muy desconocida, ¿no? Es decir, que de repente empiezas a conocer y dices todo lo que se nos va ocultando, ¿no? de aspectos muy nuestros, ¿no? Que por cierto, días antes de preparar esto, un artículo que vi muy curioso sobre en El País, aparecía que teníamos un 10% los españoles de sangre judía y un 5% de la morisca, ¿no? Algo que es increíble y dice, joder, estamos aquí. Entonces, bueno, pues fuimos descubriendo, además de esto que es más específico nuestro, que son los cuentos y los romances, ¿no? En este caso, lo que era la historia, cómo se desarrolló y esa diáspora que, hombre, conoces algo, has oído, pero no lo conocemos. Entonces, por ejemplo, a mí me emocionaba ver en Turquía, por ejemplo, que todavía existan congregaciones totalmente que hacen teatro, que se reúnen, que hablan en ladino. O sea, que es una cosa... Ha sido un encuentro y una sorpresa bastante grande, ¿no? Y muy bonita, porque luego te hace... Porque si no nos hubiera interesado, lo habríamos dejado. Es decir, lo que no nos gusta no lo hacemos. Entonces, seguimos por ese camino y acabamos el espectáculo porque fue muy interesante toda la historia que hay alrededor, ¿no? Y da la impresión de que vais a volver a recorrer estos caminos. Sí, no, por supuesto. Nos encantaría, vamos. ¿Cómo, explicad a nuestra audiencia, por favor, cómo se desarrolla uno de vuestros espectáculos? Bueno, Tierra de Sefarad, que es un poco como hacemos todos, primero en función de si es un autor o si es un tema. En este caso, pues era eso, la diáspora sefardí, ¿no? Comenzamos intentando conocer un poco el ámbito en el que nos movemos y luego concretamente ya vamos a la parte más específica de cuentos, ¿no? Cuentos de tradición oral o cuentos literarios. En este caso la mayoría eran cuentos de tradición oral, porque estaba más relacionado con la herencia sefardí, ¿no? Rescatar un poco todo eso y algunos romances. Y bueno, empezamos a documentarnos. Es decir, yo, por ejemplo, pues el del Meam Loes, que no sabía ni lo que era ni lo había oído en mi vida. De repente encontré un libro, luego otro, empecé a leer todos los cuentos. No te fuiste a lo fácil, ¿eh? No, bueno, es que todo sucede así. De repente cae ese libro por ahí, que lo compré y empecé a mirarlo. Y bueno, pues ahí sacamos 4 o 5 cuentos. Luego había una cantiga que conocíamos, del grupo medieval de Miguel, que también tenía que ver ¿Cómo con se llama tu grupo medieval, Miguel? Goliardos. Y entonces a partir de ahí ya trazamos lo que era un poco ya a nivel histórico lo que fue la diáspora y luego íbamos intercalando en esa diáspora. Comenzábamos por Turquía, seguíamos por Jerusalén, luego pasábamos a Nueva York porque queríamos contar alguno de Isaac Bashevis Singer, que nos gustaba mucho de cuando Slamel fue a Varsovia. Y bueno, pues ahí vamos entrelazando con la historia los cuentos y con la música, ¿no? Y poco a poco hasta que surge un poco el espectáculo final. ¿Y cómo reacciona la gente? Porque a veces hay sorpresas entre el público, gente que se sabe que conoce el cuento o que conoce el romance. ¿Interactuáis mucho con...? No, con en este que... caso no. Es decir, bueno, cuando narramos, cuando estamos contando, evidentemente no es como en el teatro, que es una cuarta pared, es decir, que estás contando a los ojos de la gente y en función de lo que pasa. Pero vamos, no, en este caso no interviene directamente. Lo que sí notas es cuando alguien está siguiéndolo más de cerca, cuando te está diciendo con los ojos o la mirada que ya lo conoce, cuando alguien está metida en la historia, no está muy metida, es decir, que como es una comunicación, aunque el otro no habla con la boca, pero está hablando con los ojos, con la mirada, ¿no? Con la expresión, y hay una comunicación continua, de tal forma que muchas veces nosotros si vemos que algo no funciona, y de hecho, pues luego te contamos un poco en la segunda parte esta que hicimos en Casa Sefarad, que eran cuentos sobre el Holocausto, que son cuentos muy duros, y claro, dices, ¿cómo voy a entrar ahí contando esto que es como un puñetazo en el estómago a alguien, ¿no? Entonces sí se tiene en cuenta, sí. Es que si antes nos comentabas que elegiste el Meam Loes, elegir a Ida Fink y a Huellas es una apuesta muy fuerte. A mí me parece uno de los libros imprescindibles para el que quiera acercarse a este periodo de la historia de la humanidad, pero es durísimo, como tú dices, pero también como miembros, como actor y como músico, me imagino que el hecho de que algunos de los textos de Ida Fink sean teatro puro os ayudó también, ¿no? Fue muy fácil. Sí, porque yo creo que lo que nosotros descubrimos y también intentamos transmitir es como la narración, la palabra desarropada, la narración, porque no es teatro, no hay movimiento escénico, no hay movimiento de actores, es la palabra, ¿no? Tiene esa fuerza tan increíble, ¿no? Es decir, que en un cuento de Ida Fink narrado,
eres capaz de visualizar absolutamente las escenas que ella está dibujando, ¿no? Y eso es, pues, es magia, realmente, poder transmitir esa sensación, ¿no? Bueno, es lo más parecido a leer un libro, que también es un poco ese mismo fenómeno. Uno realmente desarrolla todo su imaginario de lo que está leyendo. Aquí está traspasado por la emoción del narrador y por toda la intención y toda la carga narrativa, pero es increíble la capacidad de dibujar una situación, una escena, ¿no? ¿Y qué música le pones a los textos de Ida Fink? Pues ahí, claro, porque en la parte sefardí, claro, pues ya hay mucho material, mucha documentación, pero claro, aquí hay que partir de cero, claro, y partir de cero y partir, bueno, lo primero de la lectura, claro, del texto, y luego de la emoción, la primera emoción que te transmite ese texto, ¿no? Entonces ahí yo lo interpretaba con el violín, los dos cuentos que hicimos de ella. Era ese, un pedacito de tiempo y huellas. Y huellas. Y huellas. Y entonces un pedacito de tiempo empezábamos con el sonido de un metrónomo en silencio, como dando un tiempo muerto ahí. Y claro, y el sonido del violín, pues absolutamente desgarrado, mucho sonido ambiental, mucho ruido. Es decir, no existía tanto el concepto de melodía como tal, sino más el de ambiente sonoro, podríamos definirlo, ¿no? Muy relacionado con la música contemporánea ahora mismo. Es decir, cosas que ya de por sí mismo la música también está como desgarrada, como la propia narración. Entonces son dos elementos que sobrecogen, claro, porque están hablando desde un sitio, pues eso, de dolor profundo, ¿no? Y de desolación profunda. Y la música, pues, bueno, eso, el violín, que ya de por sí también es un instrumento que transmite desgarro, pues. Pero bueno, en este caso fue partir de la lectura de los textos y composiciones, digamos, originales para ese momento. ¿Qué tiene que tener un texto para formar parte de vuestros cantos y cuentos y cantos? Pues eso, primero que nos guste, o sea, que nos llame la atención, ¿no? Siempre se dice entre los narradores de la narración oral que si hay un cuento que lo has leído y te gusta, inmediatamente tienes ganas de contarlo, ¿no? Entonces la condición indispensable es esa que dices, esto lo tengo que contar ya. Y con Ida Fink pasó eso, es decir, que fue a través de Mercedes Monmany, ¿no? Cuando ella presentaba este libro de las fronteras de Europa. Su libro dedicado a diferentes literaturas, sí, y todo diferentes... Centro Europa, y había pues muchísimos escritores judíos, ¿no? Y entonces ella fue la que yo no lo conocíamos a esta autora. Y dice, es que, porque nosotros le habíamos dicho en un principio que aparte de Singer, pues bueno, que podíamos preparar alguna otra cosa si nos daba tiempo. Y pues yo tengo este libro y me gusta mucho esta autora y tal, y nos lo dejó. Y la verdad es que a mí me encantó, vamos, de principio a final. Y luego es eso, además de que te guste mucho, tenía una parte, como tú dices, es decir, lo del metrónomo, por ejemplo, pues era una forma de... Nosotros normalmente o narramos solamente o elegimos algún objeto. Hay espectáculos que tenemos más elementos, ¿no? Como minimalista y tal. Y aquí, pues lo del tiempo, ¿no? Un pedacito de tiempo que es como ese tiempo distinto que de repente aparece y que cambia a otras formas la vida de una persona, ¿no? Como en este caso cuenta el cuento, pues nos parecía que el metrónomo contaba muy bien, ¿no? La forma de... Y aunque eran muy desgarrados, igual que el de las huellas, ¿no? Que está basado todo en una fotografía, ¿no? Unas huellas de nieve ahí en medio, que lo cuentan todo solamente con un gesto, ¿no? Con esas huellas, pues nos parecía muy... aparte de que muy bueno el cuento, ¿no? Muy narrativo, es decir, que tenía una dificultad también grande, y es que ella habla en primera persona. Entonces, claro, no podía ser tampoco un monólogo, ¿no? Es decir, que era una dificultad. ¿Por qué? Porque yo no podía ponerme en lugar de esa mujer, ni soy esa mujer. Y entonces ahí jugamos un poco en unas partes en tercera persona. Ese respeto, porque no todo el mundo se acerca a ese tipo de textos así. Y elegimos un poco eso, a veces en tercera persona, a veces en primera, distinguiendo tres partes así un poco más objetivas y un poco más íntimas. Y bueno, sobre todo es eso, que te guste mucho. Y luego cada cuento tiene una dificultad distinta, una forma de abordarlo, ¿no?
pero tiene que gustarte en este caso. Vamos, yo lo que te decíamos, cuando pensamos, bueno, ¿y cómo empezamos a contar? Teníamos la posibilidad, yo pensé en un momento, y si contamos primero el de Singer, que el de Slamel, que es muy divertido, cuando Slamel fue a Varsovia, ¿no? Dice, pero claro, si luego les metes estas dos palos así a bocajarro, es una forma tremenda para marcharse, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo al revés. Pero igual, después de contar estos dos cuentos de Ida Finn, de hecho nos pasaba que cuando empecé a contar el de Slamel, la gente estaba... Porque mira, pasó, ¿te acuerdas, Miguel? Que en el primero, la gente, el de un pedacito de tiempo, la gente aplaudió. Que es tremendo. Es decir, a mí no me habría importado que no se aplaudiera nada, porque de hecho son estos textos, igual que en teatro, no sabía si aplaudieron, claro, porque bueno, pero aplaudieron. Pero en el segundo, el de la huella sí, ya no, porque el de la huella al final es tremendo, ¿no? Entonces se hizo un silencio ahí, y cambiamos un poquito las dos cositas que teníamos al de Slamel. Y cuando empiezas a contar este, que ya es de risa, es un cuento de humor, y al principio ya empiezas a hacerte un poco, a ponerte en el personaje y a hacer una gracia, te das cuenta que el público no está ahí, ¿no? Pero luego poco a poco va entrando, pero que no son mundos muy distintos, ¿no? Claro, es que también las emociones del público forman parte de... Y tienen un tiempo... De vuestros espectáculos, claro, y los silencios, es que les ¿no? estás invitando a eso, además, claro. Y claro, no los invitas, sino que tú me cuentas una cosa íntima tremenda que te ha pasado de lo peor de tu vida y de tu existencia y tal, y ahora me vienes a contar una cosa graciosa y no estás ahí, ¿no? Entonces son cosas que suceden y que no te das cuenta. Preveíamos que podía pasar algo así, pero claro, la forma concreta de cómo se desarrolla el espectáculo es así. Bueno, comentábamos antes que seguramente volveréis a recorrer este camino que os ha acercado a Sefarad y a la Shoah. Por ahora no hay ningún proyecto a la vista, pero me imagino que seguís investigando y trabajando en este tema. Bueno, hay un problema, y es que la verdad es que hay poca demanda, ¿no? Es decir, que de hecho hicimos no tenemos acabado, pero sí elaborado un espectáculo sobre cuentos infantiles de Isaac Bashevis Singer, que tiene cuentos preciosos. Pero luego es que es verdad que, bueno, la comunidad judía en Madrid, pues tampoco, si existe, no se hace notar, no demanda nada, ¿no? Entonces, tampoco conocemos mucho, ¿no? Porque nosotros, bueno, estamos un poco en el mundillo de los cuentos, del teatro, pero es como un mundo un poco más apartado, ¿no? Nos gusta, es decir, que de hecho ese espectáculo lo tenemos ahí. Hemos mandado ahora a Israel por si hacíamos esto, Tierras de Sefarad, o sobre Ida Fink. Y bueno, es decir, de hecho hay autores israelíes que también nos interesan así con cuentos cortos. Ayer mismo vi un libro que aparecía en Babelia de un autor israelí, una novela de cuentos cortos, algo así, un tocho tremendo que lo voy a comprar, que me encantó de la entrevista. Y quiero decir que hay muchas posibilidades, pero... Hace poco han teatralizado a Edgar Keret pues este también. En Salamanca, creo que fue. Uh-huh. Sí, pues este también he leído algo, es muy interesante. Han teatralizado cuentos de Edgar Keret, sí. Entonces, estaríamos encantados. Lo que pasa es que es verdad que también está un poco la cosa parada, es decir, en general, ¿no? Está muy... la crisis del teatro, la crisis endémica del teatro. Se nota. Pero bueno, lo que hablábamos antes, que es un tema que también es interesante que la gente conozca, claro, que son temas y sensaciones y vivencias e historias que ya han sobrepasado lo judío, ¿no? Lo que decíais antes de contar estas historias a españoles no judíos que no las suelen conocer, ¿no? Como comentabas que os había pasado a vosotros. Sí, y recuperar también, porque es parte de nuestra historia, ¿no? De recuperar un poco el oficio del contador de historias, del narrador, ¿no? Unido a la tradición sefardí y a toda la tradición oral española y europea, ¿no? Entonces, esa idea de recuperar el comunicador, ¿no? De la palabra a través de los cuentos como fuente de información, ¿no? Y de imágenes. Bueno, eso nos encanta. Entonces, desde ahí nos acercamos a cualquier escritor, a cualquier cultura. Porque Mira, nos llamó mucho la atención que yo la conocía a través de otro amigo, que no sé si conoces, Miguel Ángel Nieto, que hizo el último sefardí, ¿no? Y esta mujer Matilda Sarano, el libro de cuentos salados, por ejemplo, que es graciosísimo, que me lo había dejado y tal. Y entonces, ahí la segunda vez que hicimos Tierra de Sefarad, metimos algún cuento de esta mujer. Y de ¿cómo es? Eliezer Papo también. Ajá. Uno muy gracioso que tampoco lo conocíamos y lo tenía Miguel en este libro. O sea, que estáis diaspóricos total también. Sí, estamos diaspóricos. Bueno, os agradecemos mucho que hayáis venido a Radio Sefarad a contarnos
qué hacéis con la cultura judía, con la memoria de la Shoah en Cuentos y Cantos, y esperamos poder hablar muchas más veces aquí en esta radio de vuestro trabajo. Muchas gracias. Estupendo, Muchas gracias. Podemos hacer la próxima vez, venimos y contamos algunos. Es que estoy pensando todo el rato en ese error periodístico que has supuesto, ¿no? Deciros, oye, os voy a meter en un pequeño Sí, no lo hemos aprieto. comentado, pero como ya Miguel tampoco no sabíamos si iba a ser así o no. Claro, no sabíamos muy bien. Claro, no, el pero eso formato, podemos hacer. La pero próxima. podemos hacer otra y Otro día. solamente ahí contamos. Muy bien, Una de Con música. de contar. muy en bien. directo. Prometido. ¿De acuerdo?